Aunque hemos estado mirando la carta que el Señor le escribe a la congregación de Éfeso hace 2000 años, existente de manera histórica, y si la leemos en su contexto, nos damos cuenta de que se ubica para esa congregación históricamente allí como tal, pero también podemos aplicarla a los diferentes periodos de las congregaciones locales durante toda esta existencia de tiempo, y podemos avanzar inclusive hasta que el Señor retorne. Siempre hasta que el Señor retorne va a haber iglesia. Yo sé que hay muchas persecuciones, yo sé que hay muchas restricciones, yo sé que hay muchos ataques de las tinieblas y de los siervos de las tinieblas hacia el desarrollo de la obra de Dios como tal, pero jamás dejará de existir congregación hasta que el Señor retorne. ¿Por qué? Pues porque es de Dios y no depende sino de Él. Sin embargo, aunque podemos apreciarlo de manera histórica y de manera concreta, y aún con fechas, si lo quisiéramos, hay una serie de recompensas que vamos a ver que tienen que ver con la eternidad. O sea, históricamente ubicados, pero eternamente dirigidos. Voy a leer todo lo que se dice acerca de la congregación de Éfeso nuevamente, porque no tenemos ningún afán, para que lleguemos a la conclusión que el Señor Jesús les da como recompensa si salen de todos esos embrollos que tenían, o por lo menos del único que tenía esta congregación, que era haber caído del primer amor, que en última lo resumía todo, para que no perdamos de vista lo eterno. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí viene la recompensa eterna por perseverar en cada generación para los que en esta conducta hayan incurrido, al que salga victorioso, al que se arrepienta, al que vuelva a su primer amor, específicamente a lo que le ha hablado Dios a esta congregación en ese momento histórico, se nos aplica inclusive a muchos siglos después. Al que venciere, es importante esta frase, al que venciere significa que esto no se da por inercia. O sea, que yo no soy un autómata, no soy un robot, no soy alguien sin voluntad. Esto no se da por inercia. Debo activamente participar en este volver al primer amor. Sí, recuerdan que jocosamente les dije, en este caso sí hay que buscar el muerto río arriba, donde se nos ahogó y uno lo busca usualmente hacia abajo. Pero en este caso el Señor Jesús nos enseñó que hay que buscarlo río arriba. Al que venciere, dice el Señor, le daré a comer del árbol de la vida. Interesante esto. Esto nos hace evocar lo del árbol de la vida de allá, del origen, de Génesis. Nos hace evocar lo que vamos a ver, si Dios nos permite la vida,
en el último capítulo, en los últimos capítulos de este mismo Apocalipsis. Está hablando de comer del árbol de la vida. No me está hablando de ver el árbol de la vida. No me está hablando de, como usted y yo en este momento estamos haciendo, de hablar del árbol de la vida. No me está hablando de recordar del árbol de la vida. Me está hablando de comer del árbol de la vida. ¿Por qué de comer? Porque es que ningún ser humano ha comido todavía de este árbol a causa de la caída. El árbol estaba ahí, estaba en todo el jardín, ahí a la vista. Y no alcanzó a comer el hombre del árbol de la vida. No sabe ni a qué sabe, no sabe ni a qué huele, no sabe ni cómo se ve, no sabe nada de en sí el árbol. ¿Y sabes qué? Permítame esto, ¿cómo puedo decirte yo? Y yo te puedo describir el sabor al chocolate, delicioso. Te puedo describir el color del chocolate. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Darte un pedazo de chocolate y que tú pruebes. Lo que me está diciendo acá el Señor Jesús, le daré a comer del árbol de la vida. Es decir, del que ningún hombre ha comido. ¿Sabe por qué? Porque su fruto, el de ese árbol, como todo lo que Dios da, es eterno. Su fruto y todo lo que Dios da es eterno. Lo que me está queriendo decir el Señor es, quiero que te disfrutes a plenitud la vida eterna. Le daré a comer del árbol de la vida. Y me da la ubicación, el cual está en medio del paraíso de Dios. Búsquelo pues. Entonces por eso se nos convierte en una promesa tremenda. Cuando hablamos del paraíso de Dios, pues evocamos lo del jardín del Edén, en el capítulo 2, versículo 9. Puedo imaginarme en este momento el lugar donde los muertos bienaventurados se encuentran. Sí, así como cuando el Señor le dice a aquel que estaba a su lado en la cruz, listo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Podemos pensar que ese árbol está ya en el tercer cielo, como nos lo dice Pablo en 2 de Corintios 12:2. Allí donde él, si en el cuerpo, fuera del cuerpo no sabe, pero estuvo, vería el árbol de la vida, no sabemos. En todo caso, el Señor Jesús me está diciendo acá que este es el final gozoso para los santos que nunca se bajen del primer amor, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, porque eso es lo que quiere el Señor, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Me babeo. Se me hace agua la boca esperando ese momento. Bueno, pero por hoy te envío un fuerte abrazo y te deseo el mejor de los días.